Va a ser rapidito hoy, así que... Bueno, eh, estábamos viendo circuitos trifásicos, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si alguno ha estado repasando o algo, porque hasta yo me tuve que poner a repasar qué era lo último que estuvimos viendo, porque se me había olvidado. Em, ¿Qué configuraciones ven acá en la pantalla? Estrella y triángulo. Bien, un generador en configuración estrella y un generador en configuración triángulo. ¿Qué diferencias hay entre una y otras? O no sé si recuerdan, o qué es lo que recuerdan. Las corrientes y las tensiones. Bien, ¿cómo sería el tema? En triángulo, en estrella la corriente de línea es igual a la corriente de fase. La corriente de línea, o sea, la corriente de línea es la que viene por acá por A, Sí, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Puedo decir que es la misma que la que viene acá. Está la fase, claro. ¿sí? De una de las ramas. Muy bien. ¿Y qué pasa con la tensión? No, y las tensiones son diferentes. ¿A qué denominamos o denominábamos tensión de línea? UL o BL, En- Entre fase y fase. Entre fase y fase, claro. entre fase y fase. Bien, o sea, podríamos decir que esta es una tensión de línea, ¿no? Sí, ahí. Sí, sí. Bien, vamos a ponerle BL. ¿Y qué sería tensión de fase? En la bobina del generador. En cada bobina. Entre el, entre el, Esta, ¿no? esa. Sí. Sí, bien. ¿Y qué relación había entre la tensión de línea y la tensión de fase? En nuestro sistema eléctrico, ¿cuál es nuestra tensión de fase? 220. Ahí. 220 volts. ¿Y la tensión de línea? 380. Ya, sí. 400 si fuera 230 y 220, 380. Sí. Entonces, ¿qué relación hay entre 220 y 380? ¿Qué aparece ahí? Ahí cuadra de Raíz de tres. 3, ¿no? Raíz de 3. Exactamente. ¿Sí? Bien. Entonces, la tensión de línea es raíz de 3 por la tensión de fase. BF, BL. ¿Sí? Bueno, ahí hicimos rápidamente un repasito. Y si yo esto lo divido por la impedancia, ¿qué me da? Llámese impedancia a que estén analizando cualquiera. La corriente de línea. La corriente, de línea o de fase, exactamente. ¿Sí? Entonces la corriente también está relacionada con el raíz de 3. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la tensión de línea. ¿Cuál sería la diferencia en un generador puesto en triángulo con la tensión y la corriente de línea?
La tensión son y fase. iguales. ¿Cómo? La tensión de línea y la tensión de fase son la misma. Ajá. ¿Entre qué? Si yo quiero medir, a ver, vamos a ver esta tensión. ¿Qué me daría? ¿Qué valor me daría? No, 380. 80. 80. Supongamos que este valor vale 220. Por poner, puede ser 23, 24, qué sé yo. Pongo estos números por poner. ¿Sí? 220 volts, 220 volts, 220. Vamos a poner 220 volt C, A y B. ¿Cuál sería acá? 220 volt, ¿cómo? Entre fase, ¿Entre qué fase? ¿Entre qué estoy midiendo acá? Este de B y punto C. y este punto, ¿no? Claro. ¿Y quiénes son esos dos puntos? Este punto y este punto. Sí. ¿Quién es la tensión de quién? La tensión de línea es igual Esta a la fase. tensión de fase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa acá. Ahora, ¿qué pasa con la corriente? O sea, corriente que circula por esta fase. ¿Es la misma que la que circula por acá? No, no, No porque No. se divide. ¿Cómo? No porque agarra otro camino también o no. Claro, acá hay un nodo, se suma en el nodo. y en el nodo acá, por Kirchhoff, las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. ¿Sí? Hay una composición ahí. ¿Sí? Acá puede que esta corriente tenga esta dirección, no sé. Dependerá. ¿Bien? Bueno, esas son las principales diferencias. Bueno, acá lo que hablábamos recién, un poquito más prolijo, nada más que con la carga en vez de con el generador. ¿Sí? Tenemos una carga, una impedancia de fase puesta en estrella y unas impedancias puestas en triángulo. ¿Sí? Tensión de línea siempre es la tensión compuesta. Bueno, acá tenemos un generador en estrella y un generador y una carga en estrella. ¿Qué sistema sería este? El que tenemos en los domicilios. Va en un Un transformador, transformador. un transformador con un consumo en Exactamente. ¿Sí? Acá tenemos nuestras tres bobinas del transformador, ¿sí? Y el neutro aterrizado a tierra. Y tenemos un conductor de neutro. ¿Por qué tenemos un conductor de neutro? para poder utilizar. Nosotros, ¿cómo lo utilizamos en los domicilios, decís vos? Sí, ¿por qué está este conductor de neutro? Y sería la referencia de las líneas. ¿Cómo? Sería la referencia, digamos, que tiene cada fase respecto del neutro. Sí. Y además, ¿qué función tiene? Que sean Y si no tuviera equilibrados. neutro, tendríamos 380, digamos, en las puntas de la bobina, digamos. O sea, si Lo que pasa es que Para el circuito. si las cargas que vos tenés no son iguales, nuestro centro del lado de la carga no sería un cero, no sería un neutro. Entonces bien. nosotros tenemos que decir que eso es un neutro para que las cargas tiendan a equilibrarse por el lado del neutro. Bien, bueno, sí. Entonces, si todas las cargas fueran iguales, por ejemplo, un motor eléctrico, esto no está y el motor funciona igual. Pero igual, no hace falta. ¿Sí? Si yo pongo tres lamparitas idénticas,
en vez de 3 bobinados, como el de un motor eléctrico, también funciona igual. ¿O no? Claro, Porque- siempre y cuando sean iguales. Mientras Si las las- corrientes sean iguales, se pone a 0. Bien, algo habíamos visto, pero si las corrientes son iguales, ¿qué quiere decir? Que por acá hay la misma corriente, por acá hay la misma corriente, por acá la misma corriente, suma vectorial, ¿qué resultado sale de este nodo? 0. 0. Y en un circuito, cuando decimos que la corriente es 0, ¿qué significa? Que está equilibrado. No, cuando decimos que en un circuito, llámese Ah, que no cualquier, hay circulación de corriente. cuando la corriente es 0, no hay circulación de corriente, sí. Pero ¿qué es lo que decimos? ¿El circuito cómo está? Bien. Abierto, exactamente. O sea, es como si acá este cable está cortado. No está. Y anda igual. ¿Sí? Ahora el tema está, que es lo general y lo habitual, que cada carga sea distinta. Entonces, en este nodo hay una resultante, ¿sí? Porque cada vectorcito o cada fasor es diferente, ¿sí? Si nosotros sumamos vectorialmente esas flechitas, acá nos da una flechita resultante de corriente, no sé, para un determinado valor. Y eso tiene que cerrar. Si no está, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene que pasar para que acá sea 0? Cambiar la extensión, ¿sí? Y ahí es donde se produce el quilombito. ¿Bien? Pasa a tener un valor. No, la corriente no va a estar, corriente neutro no va a tener porque no tenés neutro, o sea, no existe el No, pero pasa a tener un valor de tensión. Claro, la tensión puede disminuir en una fase, o sea, que quiere decir que entre este valor y este valor puede disminuir, y en otra se puede aumentar, ¿sí? Bien, y eso es lo que hace la macana. ¿Está? Porque se nos pondría, por ejemplo, llámese a esta carga una vivienda en un valor mayor a 220 volts, por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bueno, acá habíamos visto en su momento cómo dividir ese circuito trifásico en circuitos monofásicos. Bueno, acá otra forma de verlo. Son 3 circuitos monofásicos con su respectiva, o sea, la corriente que sale de acá y A retorna por acá. Y C, ¿sí? Retorna por acá. Y B retorna por acá. Este es el mismo conductor, es el neutro, ¿no? Eso, ¿lo ven? Porque si retornan 3 corrientes, la suma da 0 si las 3 corrientes son iguales. Porque ahí tiene la misma impedancia. ZI es la misma. Ajá. Digo, si acá retorna 10 amperes por una, 10 y 10. No tendría que El envolver ángulo es diferente. 30. Por el ángulo está corrido, o sea, están 120 grados corrido y al último te hace un círculo completo y te da el 0. Está bien. La Bueno, suma vectorial. bien, la suma es vectorial. Exactamente. Y si acá fueran resistencia, R y R, Lo mismo. y Tendría ¿lo mismo? el mismo ángulo que la Sí, sí, es lo mismo. tensión. Bien. O sea, ¿por qué? Porque la tensión es la que tiene. Si la tensión fuera continua, acá, ¿qué pasaría? 3 generadores continuos. Y ahí sí tenés. Ahí suma. Ahí sí se Ahí suma. suma. Ahí sí se suma. Bien. Porque están todos en la misma fase. Claro. Bueno. Bueno, acá
el tema de la diferencia entre las tensiones y las corrientes. Estábamos hablando recién. Bueno, acá hay un tema fasorial, ¿sí? Entre las tensiones, ¿sí? Tensión de fase y tensión de línea. En este esquema fasorial, en este diagrama, ¿cuáles son las tensiones de línea y cuáles son las de fase? Las azules, ¿cuáles son? Y las negras, ¿cuáles son? Y las azules son las de fase. Perdón, las de línea. Ah, las azules son las de línea. Y las negras las de fase. Sí. Bien. Bueno. Después esto de secuencia directa, secuencia inversa, nada, para que lo conozcan, no le vamos a dar mucha importancia, pero ustedes tienen que saber esto, digamos, ¿sí? La relación que hay entre una y otra, ¿sí? En valores y en fasores. Tensión de línea con respecto a la tensión de fase. ¿Qué diferencia hay? Lo que hablábamos hoy, raíz de 3, y hay un ángulo que a veces atrasa y a veces adelanta de 30 grados. Eso va a depender si es de secuencia directa o de secuencia inversa. ¿Sí? Tengo lo mismo. ¿Qué es eso, Iván? ¿Qué cosa? Secuencia directa. Depende de la secuencia que tenga las tres fases, digamos. Claro, exactamente. Este que está en secuencia directa está primero la fase A, fase C, fase B. ¿Sí? 120 nos encontramos con C. 120 más nos encontramos con B y 120 nos encontramos con A. Secuencia inversa, nos encontramos primero con B, después con C y después con A. ¿Sí? Las Y dos se miden en el sentido antihorario. sí. El Y si, sentido sí, de verlo, sí. sí, si vos lo querés medir en sentido antihorario, como dice la palabra inversa, vos las dejás tal cual y te encontrás primero con B. ¿Sí? Si vos venís inversamente. ¿Sí? La idea es presentarlo así, y después está la otra secuencia cero, o secuencia homopolar, se llama, cuando las tres son iguales. ¿Sí? Las tres. Iván, ¿y de dónde sale eso, los 30 grados? ¿A qué se debe? Estos 30 grados porque es una suma vectorial. ¿Sí? ¿Pero qué es? ¿Por la impedancia de la línea sería? ¿O la impedancia de la carga? Esto es para un sistema equilibrado. Esto, ¿sí? Son tres sistemas equilibrados. Un sistema directo, un sistema inverso y un sistema cero, digamos, homopolar. ¿Sí? Los tres, estas están en fase. ¿Sí? Esta está inversa, o sea, quiere decir que va para el otro lado. Esto, si nosotros planteamos o tenemos, es para el estudio de un sistema trifásico desequilibrado, ¿sí? Que es cuando ocurre. Generalmente nosotros estudiamos los sistemas trifásicos como si fueran equilibrados. ¿Sí? Ahora, cuando un sistema está desequilibrado, se puede presentar como la suma de tres sistemas equilibrados, uno en secuencia directa, uno en secuencia inversa y el otro en secuencia directa. ¿Sí? Pero esto es para que lo conozcan, nada más. Para que sepan. ¿Sí? A ver, Por ejemplo, secuencia directa, la tensión de línea AB, ¿sí? Es la tensión entre A menos la tensión en B. ¿De dónde sale esto? Tensión de línea AB, B, B,
Vamos a buscarlo solito, acá. Tensión de línea AB, ¿sí? Acá. ¿Qué, ¿Cómo medimos? Si tuviéramos que medir entre A y B, ¿qué vamos a medir? La tensión compuesta. La diferencia, claro, la diferencia que hay entre estos dos, ¿o no? ¿Sí? Si acá, yo mediría acá, y mido ahí, y ahí mido la tensión de línea, ¿sí? O 20. Volvamos de vuelta. Entonces, la tensión entre A y B va a ser la tensión en A menos la tensión en B. Menos la tensión en B, ¿quién es? Es el fasor este. Yo lo pongo, este sería ahí. Menos V. ¿Estamos de acuerdo ahí? Si este es V, este es menos V. Y ahora sumo. UA más menos V. ¿Quién me da? ¿Sí? ¿Y qué diferencia hay entre este vector, tensión de línea UAB, y la tensión UA? ¿Sí? 30 grados. Esto en forma gráfica, para determinar. Bien. Si ustedes lo quieren hacer en forma analítica, tienen que usar el operador A. ¿Se acuerdan? Este operador que habíamos visto. Claro, y si haces, te da que es igual a la raíz de 3, a 1,73. Claro. Acá, yo esto lo había corregido porque en la bibliografía estaba mal. Pero ahí lo tienen en forma, determinado de forma analítica, digamos, para llegar a la relación que hay entre la tensión de línea y la tensión de fase. ¿Sí? Bueno, y acá está, dice que la tensión de línea de un sistema trifásico simétrico de secuencia directa es 1,73 veces mayor que la tensión de fase. ¿Sí? Y adelanta esta en un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Bien. Si fuera inverso, en secuencia inversa, atrás 30. Pero esto es para otra cosa, digamos. Ustedes tienen que saber que entre una y la otra hay raíz de 3 de diferencia. ¿Sí? Después el ángulo es un tema un poco más profundo, nada más. Bien. Bueno, acá lo mismo, pero con la corriente. ¿Sí? Dijimos que pasa lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre la tensión y la corriente? ¿Quién es la que le relaciona la tensión y la corriente? La impedancia. La impedancia. O sea, un numerito. Complejo, si quieren, pero un número. ¿Sí? Bueno, hagamos un ejemplo en un numérico. Dice, tenemos un circuito trifásico de 220 volt entre líneas. Y se conectan tres impedancias iguales, 4 más J3, el valor de la impedancia. ¿No? Se disponen en estrella esas impedancias o se disponen en triángulo. Calcular tensión de fase, corriente de fase y la corriente de línea para cada caso. Bueno, vamos a hacer el A. ¿Sí? En estrellas, 3 impedancias. ¿Qué tengo que hacer? Pongo una. Pongo la otra. Pongo la otra, ¿no? Puntito.
Y acá tengo una línea, otra línea y otra línea. ¿Y cuál es la tensión entre líneas? Entre líneas 220. 220. Entonces, 220 sería acá, 220 entre este y 220 entre este y este. ¿Sí? Correcto. 220, 220 y 220. ¿Sí? Bueno, obviamente que esto están... hay una diferencia entre cada 220 de estos. ¿Cuál es la diferencia? 120. 120 grados. 120 grados, ¿sí? Puede que sea en secuencia directa o en secuencia inversa, no importa. Pero hay 120 grados. Bien. 120 entre la correlativa, digamos, ¿no? Sí, sí, entre A y B, entre B y C y entre C y A. Claro, exactamente. ¿Sí? Entre... y si no hay 280. 240, perdón. Bien, calcular la tensión de fase. Esta impedancia tiene 4, son todas iguales, más 3J. Yo lo escribo acá lo tengo en qué tipo de coordenadas. Rectangular. Rectangular o cartesiana, ¿sí? Y yo la quiero escribir en coordenadas polares. ¿Cuánto es el módulo de 4, 3? 5. 5. ¿Y el ángulo? 60. No. 30. 30. 75 tendría que ser, ¿no? ¿Y cuál es más grande? ¿La parte real o la parte imaginaria? La parte real. Real. No sé. ¿Tiene más de que ser 45 o menos de 45? menos de Como 45. 45. Menos de 45. 30 grados. Bueno. ¿La 30 de eso? Sí, tiene que ser 30. ¿Como 30? Sí. Estoy poniendo lo que ustedes me dicen. Bueno. Calcular la tensión de fase. ¿Cómo calculábamos la tensión de fase sabiendo la tensión de línea? Y 220 Raíz de dividido 3. por 73. 220. Dividido 1,73. Bien. ¿Esto por qué? Porque tenemos un sistema equilibrado. Bien. Si no, hay que analizarlo el circuito. Todavía no llegamos a eso. Pero esto quiero que queden claro, ¿no? Acá porque las tres cargas, las tres impedancias son idénticas. Pero si una de las impedancias fuera distinta, y nosotros tenemos tres tensiones igualitas, la tensión que va a quedar, la carga, va a ser distinta, ¿no? Y porque ya no vamos a tener un 0 en el centro. Exactamente, ¿sí? Es lo que pasa cuando se nos corta el neutro, ¿sí? Si nosotros tuviéramos todas las cargas idénticas, no pasaría nada. Pero no pasa eso, ¿sí? Bien. Bueno, La gente no se pone de acuerdo para aprender las cosas. claro. Calcular la tensión de fase. Entonces la tensión de fase, vamos a ponerle BF. ¿A qué me dijeron que es igual? A 220 dividido 1,73. Bien. Dividido a raíz de 3, sí. ¿Y cuánto da eso? 127. 127.
Bien. Y la corriente de fase y corriente de línea. ¿Qué pasa acá? Corriente de fase. Son las mismas. Entonces, la corriente de fase, ¿cómo la determinamos? Primero, ¿quién es esta tensión? Esto, 127. ¿Dónde lo mide? La que está en la carga, El que está en la carga, muy bien. O sea, entre este punto la caída de tensión. y este punto. Acá hay 127. 127. ¿Sí? Entre este punto y este punto hay 127. Entre este punto y este punto hay 127. ¿Sí? Si yo acá en vez de darle como tensión de línea, le doy 380 como es nuestro sistema, ¿qué valor tenemos acá? En vez de 120. 220. Claro, tenemos 220, exactamente. Bien. Bueno, ahí tenemos la tensión de fase. Entonces, si yo sé la tensión que tiene aplicada una impedancia, sé su corriente que va a circular o no. Sí, sí. ¿Y cuánto vale Ahí entonces? veo. Exacto. ¿Cuánto vale la tensión de fase? 127 dividido 5. 127 dividido 5. En valores, no sin ángulo. 25,4. 25,4 amperes. O sea, esa es la corriente que va a circular por esta fase y por esta fase, ¿no? ¿Y la corriente de línea cuánto vale entonces? Porque me pide Lo mismo. corriente de fase y corriente de línea. No, la de línea, sí, la misma. Muy bien. La corriente de línea es la misma que la de fase. O sea, la corriente de línea es la que viene por acá. Esta es la I de línea. Y la I de fase es la rama de cada, ya sea de estrella o en triángulo. En este caso estamos estudiando en estrella. Entonces la I de línea es igual que la I de fase para este caso, en estrella. ¿Sí? Y equilibrado. Y equilibrado. Bueno, ahora vamos a hacer el caso B. Esta mañana borrando con esta gomita. El caso B, bueno. ¿Habían estado repasando algo o no? No, yo no. No, no, nada. Nada, nada. Bueno, en triángulo. Imagínate que no sabíamos que empezábamos ayer. Confundí. Yo tampoco sabía, ¿eh? Agarré el cronograma y no me acordaba si era más adelante o ya era ayer, esta semana. ¿Y el sábado también tienen? Qué buena pregunta. El que viene, el sábado 20. Creo que este sábado zafamos. Este fin de semana largo, ¿no? Claro. Bueno, en triángulo. Conectamos las tres impedancias en triángulo. Y tiki, ahí está. Y ahora le conectamos las líneas. ¿Sí? Tensión de línea 220. 220. Impedancia sigue siendo la misma. Módulo 5. Bueno, calcular. Tensión de fase. ¿Cuánto vale la tensión de fase? ¿Cuánto vale la corriente de fase? ¿Y cuánto vale la corriente de línea? Todo 20. ¿Todo 20? La tensión de fase y la de línea. Claro, esos son iguales. Bien, la tensión de línea, o sea, la tensión que hay entre este punto y este punto que es 220, es la misma que hay entre este punto y este punto.
Y es lo mismo que hay acá y acá. ¿Sí? O sea, la tensión de fase es igual que la tensión de línea, que es igual a 220. Muy bien. Bueno. Corriente de fase. ¿Qué pasa con la corriente de fase? Ahí ya no, ya es más chica. La corriente de fase acá, ¿es más grande o es más chica que en estrella? ¿Qué opinan? Es la raíz cuadrada de 3 de la corriente. Es más chica que el estrella. Claro, más chico. A ver, ¿cómo calculo? ¿Cuáles son las fases acá? Y si el voltaje es más grande, que por la misma resistencia tiene que ser más grande. Muy bien, exactamente. La tensión aplicada en cada carga, ¿cómo es? Más grande acá. Va al revés, es 44. Ah, mira. 44 da. 40 y claro, bueno, sería la corriente de fase, ¿a qué es igual? A 220 sobre 5. Y antes era 120 y algo sobre 5. Muy bien, ¿sí? 220 porque es la tensión que tiene aplicado la impedancia de fase, ¿sí? ¿Y eso da? ¿Cuánto da? 44. 44 amperes, tensión de fase. ¿Qué pasa con la corriente de fase, perdón? ¿Qué pasa con la corriente de línea? Esta corriente de línea acá, Se divide en dos. claro, se divide acá y se divide acá, o sea, 44 para acá y 44 para acá. Entonces, ¿cuánto da esto? 22. 88. 88. Sí, 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 es el doble. 88. Bueno, me voy a dejar ahí. ¿Está bien? Ah, no, no, porque del otro lado también viene. Bueno, no sé cómo sería el tema. A ver, yo les pregunto. ¿La corriente que viene acá cuánto vale? 44. 44. Muy bien. ¿Y la corriente que viene acá cuánto vale? 44 también, tendría que ser. Sí, exacto. Está bien. Ahora, ¿son la misma? ¿Son iguales? No, están en distintos No, están distintos ángulos. ángulos. Ah. Entonces, Se restan. exacto, sí. O sea, tenemos una corriente que está en esta fase y la otra corriente está en esta fase. Si vamos al caso, ¿no? Hay que sacar Sí. el vectorial. Pero habíamos visto algo más fácil. ¿Qué pasaba con la corriente de línea? Claro, si estaba balanceado quedaba en La 0. raíz cuadrada de 3 de la corriente de fase. Exactamente, ¿sí? Es 1,73 veces más grande. Entonces esto no va. Y la corriente de línea va a ser igual a la raíz de 3 de la corriente de fase. ¿Sí? O sea, 1,73 de 44. 44 amperes. ¿Sí? 60 y pico más o menos. 76,2. 76. ¿Sí? Le tiré a ojo. Tuviste cerca. ¿Se entiende ahí, más o menos? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Bueno, acá este se lo dejo para que lo estudien ustedes, pero dice la tensión entre la línea B y el neutro de un circuito trifásico es de 120 volt, 60 grados. ¿Sí? Si la secuencia de fase es ABC, o sea, es directa, ¿cuál es el valor de la tensión entre B y C? ¿Qué pasaba en un circuito cuya
Tensión de fase, ¿qué relación había entre la tensión de fase y la tensión de línea? Porque esto es tensión de línea, ¿no? Tensión entre B y C. Raíz de 3. Según cuál sea, si es estrella o triángulo. No. ¿Qué dice acá? La tensión Es estrella, tiene neutro. Claro. entre la línea B y el neutro, dice. Ahí está. O sea, es como si medir en el enchufe de nuestras casas. ¿Ah? Y podemos medir el valor, el módulo y su ángulo. Y me dice, ¿cuál será el valor entre B y C? Bueno, el módulo ya lo sabemos. ¿Cuánto va a ser? 120. ¿No? 120 por raíz de 3. Bien. Sí. Sí, sí. Y en ángulo, había un angulito ahí. 30 grados. Los 30 grados. Entonces, ¿cuánto va a ser B y C? La tensión BC, entre B y C. 60 más 30. Exacto. El ángulo va a ser en 90. Va a estar adelantada 30. Y el módulo, 120 por raíz de 3. 120 por 1,73. Sí, raíz de 3. Exacto. ¿Sí? Pero bueno, presten atención a esto, ¿sí? Tensión entre fase y neutro o entre una línea y neutro. Si dice tensión de fase, ya sabemos cuál es. Si dice tensión de línea, ya sabemos cuál es. Iván, pero cuando la secuencia de fase era ABC, no era Indirecta, ¿no era? indirecta. Sí, bueno, depende de la bibliografía, pero inversa. Perdón, inversa, tenés razón. Inversa. No, yo porque, por ejemplo, nosotros en unos medidores que tenemos, siempre lo pone como ACB, Sí, el diagrama fasorial. eso está en directa. Claro. Y te muestra que el sentido de lectura es antihorario. Claro, sí, está bien. Sí, depende, digamos. Este ejercicio lo manoteé de otro, de como lo veníamos viendo, pero bueno. Sí, eso es importante. Pero el tema de la secuencia, nada, es un tema de orden, ¿sí? Bueno, y acá para que tienen para entretenerse, esto se lo dejo para que practiquen, dos ejemplitos, digamos, más de lo mismo, como los que vimos. Un sistema trifásico con secuencia ABC directa de 3 conductores y tensión de línea igual a 110 volts, alimenta una carga conectada en triángulo de 3 impedancias de 5,45 grados. Determinar la intensidad de corriente de línea y dibujar el diagrama fasorial. Y el 2, un sistema trifásico CBA, secuencia inversa, de 4 conductores, o sea, una conexión en estrella, y 208 volts de línea, alimenta una carga equilibrada conectada en estrella con impedancias de 20-30 ohms. Hallar las corrientes de línea y dibujar el diagrama fasorial. Bueno. El tema del diagrama fasorial, no me importa si le erran entre A, B o C, mientras que lo ubiquen bien el tema de ángulos y el tema de módulos, ¿sí? Después no le voy a dar mucha importancia si lo pusieron en secuencia directa o en secuencia inversa. ¿Está? Pero bueno, ahí tienen. No termino de entender lo de 4 conductores. ¿Por qué 4 conductores? Porque es en estrellas como si fuera nuestro sistema. Ah, ya está. El cuarto.
No sumaba el neutro. Es por eso, nada más. Por eso dice de 4 conductores para no decir en estrella, nada más. ¿Sí? Recuerden que si yo tengo, a ver, un generador, otro generador, otro generador, y acá tengo una carga equilibrada conectada en estrella. Una carga, otra carga, y otra carga. Y el cuarto conductor. Si estas tres tensiones son la misma y estas tres cargas son la misma, hay algo acá que está al pedo, ¿no? El neutro. El neutro. Está de gusto, para decirlo un poquito más lindo. O sea, esto está de más. ¿Sí? Pero bueno, nada. Así que bueno, para ahí tienen para practicar un poquito más de lo mismo, escrito de otra forma de lo que estuvimos haciendo. Nada más que eso. Bueno, no sé si tienen una duda, consulta. Por ahí lo que enreda un poco el tema de eso de las secuencias, eso ya le digo, no es para que lo conozcan, nada más, pero no es que nos vamos a enroscar en eso, ¿sí? Después es estudiar circuitos eléctricos comunes, nada más que ahora son trifásicos en vez de ser monofásicos como eran antes. Bien. Hasta ahora se pone lindo porque son... Exactamente, ya vamos a ver qué pasa cuando se desequilibran un poquito. Iván, en una parte, justo, bueno, dijiste que la impedancia se multiplicaba por raíz de 3, no me acuerdo qué era lo que estaba explicando. ¿Por qué es que es así? O la corriente, habrá dicho. La impedancia no. La impedancia es la carga. Claro, sí, sí. Puede haber dicho la corriente o la tensión. Depende. La corriente de línea es raíz de 3 de la corriente de fase. Ya, eso en el caso de estrella. Sí. No, capaz que escuché mal. Capaz que escuché mal. La Porque estaba corriente anotando y no. escuché el voleo. En caso de estrella, ¿cómo es la corriente de línea y la corriente de fase? Perdón. Bueno, la misma, es la misma. La misma. ¿Sí? Esto para el caso del triángulo. Para la tensión de línea y tensión de fase, también pasa lo mismo. ¿Sí? La tensión de línea es raíz de 3 veces mayor que la tensión de fase. ¿Sí? Pero ¿en qué situación? Y en el caso que se midan, digamos, dos líneas distintas. Dos fases distintas, digamos, ¿no? En el caso de medir compuesta. ¿En triángulo o en estrella? Y en cualquiera de las dos. O sea, si vos medís fases distintas, digamos, ¿no? Sea en estrella, en triángulo, o medir la tensión compuesta. En el caso de la estrella, te debe dar la tensión de la fase por raíz de 3, que sería 380 más o menos. A ver si hay un ejemplo acá. Acá está. ¿Qué pasa? Tenemos dos cargas, en estrella y triángulo. ¿Sí? En estrella, las corrientes de línea y las corrientes de fase son las mismas, eso estamos de acuerdo, ¿no? Exacto, sí, sí. Bien. ¿Qué pasa con la tensión de fase y la tensión de línea?
¿Y la Ah, tensión de sí. fase, digamos, la tensión de fase por red de 3 te da la tensión de línea o no? Muy bien. La tensión de línea es la tensión entre A y B, o entre B y C, o entre A y C. ¿Sí? Claro. Bien. ¿De dónde sale el raíz de 3? De un tema vectorial, fasorial, digamos, ¿no? Vectorial, ¿sí? Fasorial. ¿Sí? De ahí sale, de analizar los fasores, hacer una diferencia de diferencias de potencial, se suman los fasores o se restan, como quieran llamarle, y ahí sale el raíz de 3. ¿Sí? Lo mismo pasa con la corriente, en una carga configuración triángulo. ¿Sí? La corriente de línea no es la misma que la corriente de fase. Que es lo mismo que el otro, pero al revés. Es al revés, claro, La exactamente. corriente es por raíz de 3. Claro, pero ustedes mírenlo, la corriente, ¿qué es la fase? La fase es la rama, ¿sí? Este tiene una rama acá, otra rama y otra rama, ¿sí? Ahí tenemos las tres fases. Este tiene una rama y otra rama, a la izquierda, ¿sí? Ahí hay nodos, nodo. Entonces, ahora analicen la tensión de esta carga, por ejemplo. Si ustedes tendrían que medirle la tensión a esta impedancia, van y le ponen el tester acá y le ponen la punta acá, ¿o no? En los bornes. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, ¿cuánto vale la tensión acá? Porque esta sí la conocen, esta es A. Vamos a ver la tensión A. Ahora, ¿cuánto vale la tensión acá? Y ahí la tensión de fase tiene que ser la tensión de línea sobre raíz de 3, que da la tensión de fase. ¿Cómo? Perdón. Que ahí te da la tensión de la UL, digamos, la tensión de línea dividido raíz de 3, te tiene que dar la tensión de fase. Muy O sea, bien, lo que sí, está midiendo, exacto, digamos, esa impedancia, esa parte de ahí. exacto, sí. Yo no quiero que ustedes sepan de dónde, cómo obtener el raíz de 3, sino que sepan de dónde viene, nada más. ¿Sí? O sea, la relación entre la tensión de línea y la tensión de fase es raíz de 3. ¿Sí? Un tema Claro, fácil. porque los valores de las tensiones en su posición, como van variando en el tiempo, siempre mantienen esa relación, la raíz de 3. Por eso de raíz de 3, ¿no? Como uno va subiendo, la otra va bajando, y después cuando sube, la otra baja, la relación entre eso, la distancia que tendrían de diferencia de potencial, ¿o no es así? Exacto, exacto, sí, así es. Así es. Ustedes fíjense que lo que ustedes miden entre esto y esto es la diferencia entre este punto y este punto. ¿Sí? Y acá, ¿y quién sería? Y la diferencia entre este punto y este punto, si quieren. Y la diferencia entre este punto y este punto. Bueno, si ustedes lo escriben o pudieran sacar una foto temporalmente, ven las tres onditas. ¿Sí? Y si lo pasan a fasores, que es más fácil de entender, son tres vectorcitos. Bien, analizando eso, llegamos a la conclusión que la relación entre la tensión de línea y la tensión de fase hay un raíz de 3. ¿Sí? Y lo mismo pasa para la corriente. ¿Sí? ¿Qué corriente de fase yo tengo acá? Y tengo la tensión aplicada sobre la impedancia. ¿Sí? Y eso sobre raíz de 3. Exacto. ¿Sí? Acá la tensión de línea es la misma que la tensión de fase. La tensión que tiene aplicada esta impedancia es la misma que hay entre líneas. Que en ese caso no importa si es equilibrado o desequilibrado, las tensiones van a ser iguales. Exactamente. ¿Por qué? Que es lo que sí depende en la otra. En la otra sí dependemos de que sea equilibrado, porque si no empezamos a tener valores distintos. Sí. Sí. Ahora, hay un tema acá. Ustedes
tuvieron mando y control, ¿no? Deben haber visto algo de motores, ¿o no? Arranque, estrella, triángulo, ¿vieron algo? Algo. Muy al voleo. ¿Qué quiere decir arranque, estrella, triángulo? Y el arranque a tensión reducida. O sea, arranca en estrella, digamos, después se pasa a triángulo. Es por una cuestión de cuando tenés que operar por ahí una máquina, por un motor, algo que tenga carga, para que no se dispare la corriente, digamos, la mierda. Arranca a tensión reducida y después de un lapso de tiempo pasa a triángulo, digamos. Bien, muy bien. Bueno, ahí está bien la explicación. Ahora, ¿qué tiene que cumplir el motor para que funcione en esa situación? O cualquier motor. No, y tiene que ser de 380 a 660, si no, no te sirve. Exactamente. Si ustedes, hay motores, el motor en la chapa tiene que decir 380, 660, ¿sí? Que en estrella le ponen... Cuando empezamos a Tener el micrófono, Patricio. Durruti, el micrófono. Ustedes, si el motor... ¡Perdón! Si el motor no fuera 380, 660, ¿sí? Y fuera 220, 380, cuando ustedes lo ponen en triángulo, Se le sale el humo de exactamente, adentro. le queda la bobina puesta en 380. ¿Sí? Cuando están preparadas para funcionar en 220, como dice la chapita. ¿Sí? Pero es un tema nada más de cómo esté conectado, nada más que eso, cómo esté en la bobina. Fíjense que acá, si acá hubiera 380, vamos a suponer entre A y B hay 380. Y ahora entre A y B hay 380. El bobinado no está preparado para funcionar con 380. Esta se muere, ¿no? ¿Y por qué acá no se muere? ¿Y por qué esta no se muere? Tenemos Porque una atraviesa dos bobinas y la otra atraviesa una sola. Exacto, ¿sí? La impedancia es más grandecita, digamos, podríamos decir. ¿No? Sí, claro. Correcto. Sí, sí. Bien. Bueno, eso. Pero bueno, ustedes sepan que hay un raíz de 3 y que ahora ya saben de dónde viene. ¿Sí? Lo mismo va a ser cuando calculemos potencia. ¿Sí? ¿Qué era la potencia? A ver, vamos a repasar un poco. Ve por ahí. Voy a Por ahí. Pues, yo ya le enseñé cómo se va. Calculamos potencias trifásicas. ¿O no? B por I por raíz de 3. Y por el coseno del ángulo era, ¿no? También. Ve por ahí por el raíz de 3 y coseno del ángulo. Claro, eso sí es. Estoy calculando potencia activa. Pero potencia aparente, Ve por ahí por raíz de 3. ¿O no? exactamente. ¿Sí? Si es potencia trifásica. Si fuera un circuito monofásico, B por I. Ve por ahí. ve por ahí. Toda la tensión con la corriente. ¿Sí? Exacto. Bueno, ahí ya cuando veamos potencia en circuitos trifásicos, ya sabemos a dónde viene esa raíz de 3. Bueno, no sé si alguna duda, quieren preguntar algo. Por hoy. Esto se va a complementar con máquinas también, ¿no? Cuando empecemos a ver la parte de transformadores, en todo lo mismo.
Sí, sí. Toda la carrera, todo medianamente. No digo mañana, digamos. Mañana empezamos también con el mismo lado o también con o no. Mañana tengo que poner al día también con. Bueno, mañana tengo física, pero el jueves, cuando veamos máquinas, también me tengo que poner al día a ver qué es lo último que vimos, porque no me acuerdo. Creo que estábamos. Bueno, no me acuerdo. Bueno, Gastón, Presente. Nicolás, Presente. Sergio, Andrés, Hacebo el micrófono. Mauricio, Acá. Ramiro, Ahí estaba Andrés también. Ahí puso presente. Están tocando el timbre, Gastón. Sergio también. Sí. Bien. Ramiro, Diego, Alexis, Presente. Franco, Martín, Presente. Gonzalo, Presente. Renera, Presente. Bruno, Presente. Ariel, Presente. Diego, M, Cristian, Presente. Fernando, Presente. Mario, Presente. Rodrigo y Diego. Presente. Mierda, poca convocatoria entre ayer y hoy. Todavía se están enterando que no empezamos. Cuesta la vuelta en las vacaciones. Está frío, ¿verdad? Cuesta. Bueno, gente, nos vemos mañana. Hasta mañana. Y todo, Mañana nos vemos. Hasta mañana.